úlceras venosas, las úlceras varicosas, las úlceras por presión en aquellos pacientes que sufren de paraplegia de mucho tiempo y que llegan a ulcerarse, en especial a nivel sacro, de difícil tratamiento, de difícil curación. Y para esto, hasta hace años atrás, teníamos apósitos que estaban constituidos por gasa, algodón, considerados como apósitos mixtos, y hacíamos uso de aquello. Pero desde los años 80 aparecen innumerables apósitos y vendas en el comercio que son muy útiles y los cuales se los utiliza dependiendo de la gravedad, de la profundidad de las lesiones ulcerosas o de las heridas que necesitan el apoyo de estos elementos. Con esa consideración me voy a permitir la primera diapositiva. Y que la definición dice lo siguiente: se denomina apósito al conjunto de elementos estériles o asépticos y antisépticos que el médico aplica sobre una herida quirúrgica o traumática para aislarla y protegerla. Existen algunos criterios para elegir un apósito mantener un microambiente fisiológico húmedo que favorezca la granulación. Importante este primer punto. El segundo, mantener un ambiente térmico fisiológico. ¿Pero qué entendemos por un ambiente térmico? Que la temperatura a nivel de la región ulcerosa tiene que estar más o menos 37 grados centígrados. Tiene que haber un pH a ese nivel de 6.6 y una humedad que oscila de 20 a 65 a 70%. Eso es importante. Permitir el intercambio gaseoso de la herida con su entorno, lo que significa que el oxígeno, el CO2, ¿no? Tiene que haber intercambio de aquello. Permitir una adecuada circulación sanguínea, fundamental. Facilitar la eliminación de secreciones y ser capaz de absorberlas. Ese es el objetivo de un apósito. Debe ser aceptable o adaptable, flexible y de fácil manipulación. Existen en la economía humana algunos lugares donde es difícil de poder aplicar estos apósitos y para eso tiene que ser flexible y que se pueda adaptar dependiendo de la gravedad, dependiendo de la extensión de la lesión o de la úlcera. Tiene que ser libre de contaminantes tóxicos o partículas. No nos olvidemos que los últimos apósitos ya llevan químicos, ¿no? Sumamente hidratantes, etc. Permitir ser retirado sin trauma ni dolor para el paciente. Normalmente vemos nosotros en los hospitales cuando se está realizando la curación, ¿no? A veces el interno o el médico trata de retirarlo sin tomar en cuenta la humidificación a ese nivel con solución salina para que pueda desprenderse, ¿no? En forma sencilla y sin provocar dolor al paciente. Y por último, favorecer la remoción de tejidos necróticos y o esfacelados. En esas úlceras crónicas, grandes, profundas, generalmente se observan detritus
se observa tejido necrótico y eso tiene que ser retirado y en forma casi espontánea. ¿Cómo están constituidos los apósitos? El apósito puede estar constituido solamente por gasa hidrófila, que tiene una gran avidez por el agua, un algodón hidrófilo o mixto. Si nosotros combinamos la gasa hidrófila y el algodón hidrófilo al medio de la gasa, se convierte en un apósito mixto, que es lo que más se utiliza en estos pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente y nosotros queremos aislar esa herida que recientemente ha sido suturada. Tiene que haber buenas capacidades absortivas de secreciones. Esa es la finalidad de los apósitos, aparte de cumplir las otras funciones. La clasificación de estos apósitos, de acuerdo a la localización y de acuerdo a su modo de acción. Primarios, aquellos que tienen un contacto directo con la herida. Secundarios, como su nombre indica, que van a proteger al apósito primario o para poder fijar el primario. De acuerdo a su modo de acción, pasivos, aquellos que no interactúan con la herida, no tienen la capacidad de desecación, poca absorción y que probablemente puede favorecer la infección. Y activos, utilizados en la curación avanzada, actúan con la herida directa en el proceso de la cicatrización. Tipos de apósitos activos. Entre estos tenemos los interactivos, bioactivos, los mixtos. Los apósitos interactivos, para todos estos, vale decir, para el tul, espumas, para aquellos que son transparentes no adhesivos y transparentes adhesivos, es que permite mantener un ambiente húmedo, fisiológico en las heridas. Va a estimular enzimas catalíticas para el proceso de la autólisis. Uno de los primeros, vale decir, este apósito llamado tul, es una gasa que tiene esa característica impregnada en emulsión de petrolato o cubierta por silicona. Es sintético, natural o de silicona. ¿Cuáles las indicaciones principales? Son en los casos de injertos cutáneos, en el caso de quemaduras tipo A, en pacientes que tienen lesiones ulcerosas infectadas y en aquellos pequeños que han sido operados, ¿no?, donde se les ha hecho la circuncisión. Las espumas, compuestos por poliuretano, hidrófilo por capilaridad, el tipo de apósitos como láminas no adhesivas y adhesivas, tienen la capacidad o está indicado en la absorción de exudado en heridas infectadas y en pacientes que sufren quemaduras en diferente lugar de la economía. Los transparentes no adhesivos, se tiene el nylon, estéril, no adherente, poroso, hipoalergénica, se tiene el tipo de apósito, nylon, poliéster, apósito primario, y la indicación, la epitelización en las quemaduras de tipo A, B y en heridas sin infección. Los transparentes adhesivos es semipermeable, impide el paso de agua.
bacterias, virus y permite bañarse al paciente. O sea que está cubierto con este apósito, puede entrar a ducharse, bañarse, etc. Y lo importante es que va a impedir el paso de bacterias y virus. Es transparente. Se las utiliza en procedimientos de desbridamiento de ese tejido necrótico, esfacelado, en el proceso de la epitelización, vale decir, en el crecimiento de nuevas células para el proceso de para la reparación de la piel, en la granulación y en las quemaduras. Apósitos bioactivos son más complejos, diseñados para mantener una humedad fisiológica en las heridas y permitir la oxigenación. Todos estos, vale decir, hidrocoloide, hidrogel, alginatos. Los hidrocoloides aparecen en 1980 más o menos. Es el pionero de las curas en ambiente húmedo y permiten el intercambio gaseoso. Las características de estos elementos son compuestos por carboximetilcelulosa, gelatina y pectina. No reabsorbible, absorbe agua por mediación del ion sodio. Importante que hay que tomar en cuenta. El tipo de apósito estándar, extrafino, en forma de malla, pasta, hidrofibra o en forma de gránulos que se depositan a nivel de las lesiones ulcerosas. ¿Cuáles son las indicaciones? En la epitelización y granulación, en el proceso de desbridación autolítico, y esto tomen en cuenta, importante, contraindicado en heridas infectadas. También se los puede utilizar en pacientes con quemaduras. Hidrogel, otro apósito bioactivo, útil en infecciones por aerobios, compuesto por polímeros con alto contenido de agua, más o menos 60 a 75%, polisacáridos, cloruro de sodio y pectina. El tipo de apósito es amorfo o gel, no tiene forma, malla, puede ser en forma de malla, placas, láminas. Y las indicaciones es para poder hidratar a ese nivel de la lesión ulcerosa, actuar en el proceso de la epitelización y granulación. Desbridantes, autolíticos y analgésicos del lecho ulceroso. No recomendado en úlceras muy exudativas, vale decir, en esas lesiones donde existen las úlceras con secreción purulenta, donde hay pus. A eso es lo que se denomina como exudativas. Los alginatos, útil en heridas muy exudativas, contienen sales de calcio y a su vez es hemostático. La característica es que es un alginato derivado de algas marinas de alta capacidad de absorción y que forma un gel viscoso que recubre la herida. Al absorber el sodio del exudado, formando un gel y que posteriormente va a recubrir la herida. Indicado para absorber exudado enfermo, moderado o abundante, de un 30 a 40 veces su peso.
Se las usa en heridas cavitarias o fistulizadas. Habíamos indicado que es hemostático por el calcio que lleva y que esto va a formar o va a ayudar para la formación de la protrombina y esto como consecuencia su hemostasia correspondiente. Los apósitos mixtos combinan las características de los apósitos ya sea pasivos, interactivos, bioactivos y otros. En la clasificación tenemos como los antimicrobianos bactericida, antimicrobiano bacteriostático, osmótico, miel de grado médico y como regeneradores. Bactericida permite destruir las bacterias, los mata. Bacteriostático es aquellos que van a inhibir a las bacterias. Osmótico es el proceso donde va a desbridar el tejido esfacelado y necrótico y estos contienen cloruro de sodio al 20% o son apósitos de miel. El miel grado médico, la característica tiene un 100% de miel de manuka. Es un potente desbridador o interviene en el desbridamiento autolítico y que va a reducir el olor en torno del entorno húmedo. El antimicrobiano bactericida, aquello que va a destruir, se tiene apósitos como alginato de plata, splum con plata, gasa con plata, tul con plata, hidrogel con plata, indicados especialmente en los procesos de infección. Los bacteriostáticos se tiene a la gasa con polihexametileno y que interviene idealmente en pacientes donde existe una colonización crítica. Vale decir, aquellos pacientes que han usado antibióticos por mucho tiempo, o la permanencia de algunos catéteres en diferentes lugares del organismo y que han colonizado las bacterias. En este tipo de bacterias funcionan estos bacteriostáticos. Los apósitos osmóticos tienen su indicación para el proceso del desbridamiento de heridas con esfacelo o necrosis con o sin infección, colonización crítica. Miel de grado médico en heridas con exudación, úlceras por presión, quemaduras, úlceras en el caso de pacientes diabéticos, úlceras de piel. Y los regeneradores se tiene en la colonización baja en un 100%, provocando el tejido de granulación. ¿Cuáles son las consideraciones de los apósitos? Deben de estar empaquetados, indemnes y con fecha de vencimiento visible, especialmente de estos últimos apósitos que se ha indicado. Deben ser estériles. La parte del apósito no utilizada se considera limpio, no necesariamente estéril, y no se debe guardar más de 3 días el sólido 24 horas y especialmente los geles. Humedecer previamente el apósito antes de su retiro, ya sea con solución fisiológica, esperar que actúe y después retirar poco a poco sin desepitelizar
El apósito se debe cambiar de acuerdo a la evolución de la herida. Si tenemos un paciente con una herida quirúrgica recién suturada y hemos aplicado el apósito, probablemente a los 4 o 5 días, ya para poder hacer la curación correspondiente, se puede retirar y depende de la absorción, ¿no? que tiene, si es que está manchado o no aquello, ¿no? Y depende de la evolución en sí para el retiro de aquello. En relación a vendajes, tenemos vendas que a veces nosotros tenemos que ingeniarnos para poder realizar un vendaje, pero si nos encontramos fuera de la ciudad y tenemos un accidente y necesitamos nosotros el uso de una venda para poder inmovilizar una fractura, un esguince, una luxación, producto de un accidente, nosotros tendremos que ingeniarnos, improvisar una venda. Y para eso nos servirá, ya sea si es que hay alguna tela, alguna toalla que nos puede servir para confeccionar o los vestidos, ¿no? O algún otro elemento que tengamos. Pero estos no estarán estériles y esto podemos usarlos nosotros en casos de emergencia. Pero lo ideal es que tengamos vendas estériles y que son de diferente género, de diferente tipo. El vendaje es el recurso de que se vale el médico para cubrir o inmovilizar una región de la superficie corporal con un fin terapéutico. Vale decir, en pacientes que han sufrido, ¿no? Fracturas, luxaduras, esguinces, etc. ¿Cómo está formada una venda? Ahí tenemos las partes de una venda, de un rollo o cuerpo, como se puede observar. Tenemos el cabo terminal en la parte interna. Tenemos la cara interna, el cabo inicial, la cara externa y el borde inferior y el borde superior. Es así que está formado una venda de diferente largo, de diferente ancho, que ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son las aplicaciones? Limitar el movimiento de la parte afectada. Fijar apósitos o medicamentos tópicos que nosotros hemos aplicado previamente. Aquellos apósitos que se han aplicado sobre una herida quirúrgica en diferentes partes del organismo, ya sea en la cabeza, a nivel de las extremidades, nosotros debemos fijarlo con aquello, con un tipo de vendaje, para eso nos sirve. Para fijar férulas, impidiendo su desplazamiento en un paciente que ha sufrido un accidente o que está en el hospital y que tiene una fractura, vale decir a nivel de la pierna, una fractura de la tibia y de la tibia y del otro huesito, que es el peroné, y nosotros debemos inmovilizar a través de una férula, y para aquello necesitamos nosotros la venda correspondiente de diferente ancho. Para comprimir una parte del cuerpo, vale decir, un paciente que está con una hemorragia, nosotros necesitamos aplicar un apósito, y eso para poder vendar
Doctor, no se le escucha el audio y no se ve la presentación. No sé si seré la única. Hola, deciles. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahora sí se le escucha. Doctor, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Ya, ahora sí. Bueno, con las disculpas del caso, pero es problema técnico integral. En relación a los vendajes, continuando. No puedo creer. Que no se va. Ahora sí. ¿Aló, se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, se escucha. Ya, con las disculpas del caso, pues son problemas técnicos imprevisibles. Entonces tenemos las clases de vendas. Por el tipo de material tenemos las vendas de gasa, que es de mayor aplicación. Lo expenden en todas las farmacias, se tiene de diferente tamaño, diferente ancho y dependiendo de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a vendar, la parte, ¿verdad? A nivel de tórax, abdomen, en extremidades, ya vamos a ver tipos de vendaje que tenemos más atrás. Tenemos las vendas de franela, la venda elástica que se utiliza mucho, especialmente para los miembros inferiores, las vendas de algodón, seda o hilo, las vendas de tela adhesiva, ¿no? Que se los llama como esparadrapo, el Tensoplast, el Micropor, las vendas de yeso, estas vendas de yeso que con el agua se vuelven duros, resistentes, etcétera, en los casos de fractura a nivel de los diferentes órganos. Y las vendas de goma, que también se las utiliza. Tenemos las vendas de muselina, las vendas elásticas, como pueden observarlo ahí en la pantalla.
las vendas de gasa orillada, ahí, la gasa de Klink, la elástica adhesiva que se tiene, las vendas impregnadas en materiales, tipos de venda. Tenemos venda de rollo, ahí, la venda triangular, que solo puede confeccionar de un material, puede ser de gasa, ¿verdad? De cuadrado, y nosotros lo doblamos y tenemos un triángulo, una venda triangular, y que nos puede servir para realizar el cabestrillo, ¿no? Y para poder inmovilizar una lesión, y especialmente en los casos de fractura a nivel de miembros superiores. Tamaño de las vendas, dependiendo de lo que vamos a vendar. Ustedes han visto alguna vez los dedos de la mano, entonces tendrá que ser el ancho de 1.5 a 2.5 centímetros, ¿verdad? Y más o menos el largo de 2 metros, de 1 metro, qué sé yo. Si queremos vendar un esguince a nivel del pie, a nivel de la mano, tendrá que ser de 4 a 5 centímetros, a nivel de la cabeza y ojos, de 5 a 6 centímetros, a nivel de del brazo y pierna, 5 a 7 centímetros, y a nivel de hombro y tórax ya tendrá que ser de mayor, de 7 a 10 centímetros, y a nivel de pelvis, muslo, abdomen, ya mucho más anchos, que son de 10 a 15 centímetros. O sea que el ancho depende de la parte que vamos a realizar el vendaje correspondiente. Para esto existen también principios generales de un vendaje. Procurar que la región que se necesita vendar esté previamente limpia, fundamental, y que esté en completa relajación muscular. Aquello tiene que estar relajado. Aplicar el vendaje en dirección de la circulación de retorno y con presión uniforme. Es decir, si nosotros queremos vendar a nivel de la por debajo de la rodilla o empezando a nivel del tobillo, en dirección de la circulación. Mantener el cuerpo del rollo del vendaje hacia arriba de la superficie que se está vendando. No dejarlo ni demasiado apretado ni demasiado flojo. No se necesita ejercer mayor presión, mayor fuerza para el vendaje. Tiene que dejar que la circulación corra. Cubrir con algodón o apósitos los pliegues naturales del cuerpo o las saliencias óseas que van a ser cubiertas con el vendaje. A ese nivel donde existen protuberancias, ¿no?, óseas, previamente debemos aplicar con algodón para que no se llegue a lesionar a ese nivel. No dar vueltas innecesarias en colocación del vendaje. Colocar en posición funcional la región que se va a vendar. Previamente, el paciente tendrá que estar relajado, sentado, cómodo y realizar aquello. Procurar hacer el vendaje lo más estéticamente posible, porque va a estar bajo observación del entorno, de los parientes, etc. Asegurar el vendaje firmemente en las vueltas iniciales y finales. De ahí unas 2 vueltas que se dio inicialmente y al final otras 2 o 3 vueltas para poder asegurar. Recuerden que un buen vendaje es aquel que cubre la parte que se va a vendar con el menor número de vueltas. No necesariamente se necesita en la región, en la zona de la fractura, no aplicar muchas vueltas a ese nivel. La clasificación de los vendajes será de acuerdo a los segmentos que vamos a vendar. El vendaje monosegmentario solo involucra un segmento del cuerpo
y que en este se realiza un vendaje circular simple, nos sirve aquello, por ejemplo, el vendaje de la muñeca y el del codo. Un vendaje simple monosegmental. El vendaje bisegmentario es aquello que involucra dos segmentos y entre ellos una articulación. Por ejemplo, tenemos el vendaje del miembro superior que comprende la muñeca hasta la parte superior del brazo. Obviamente involucrando el codo o el vendaje de la pierna que involucra la rodilla. Ese es el vendaje bisegmentario. Luego tenemos el vendaje trisegmentario que involucra dos o tres articulaciones. Por ejemplo, ustedes han visto, van a ver en el ejercicio de su profesión posteriormente el vendaje de Belpo, ¿no? Que se usa en casos de luxación de hombro. Cuando ha salido de la cavidad, eso se le llama luxación. La cabeza del húmero se sale de la cavidad, se ha luxado y una vez se reduce aquello, o en casos de fractura del húmero, ¿no? Donde se debe realizar la inmovilización de la articulación del codo, del escápulo humeral, y cuyo procedimiento es colocar el brazo cruzado sobre el pecho y la mano apoyada sobre el hombro opuesto. Esto tiene que estar con dirección hacia el hombro. El vendaje de Dessau, que a diferencia del anterior, se pone el brazo sobre la parrilla costal, pueden observar, ¿no? A nivel del borde de las costillas, o sea, del duodécimo costilla a ese nivel la mano, mientras que en el de Belpo está a nivel del hombro, en dirección hacia el hombro, la diferencia que existe. El vendaje polisegmentario en aquellas fracturas a nivel de pelvis donde ya involucra varios segmentos. Acá tenemos nosotros un vendaje a nivel del muslo, a nivel de la pelvis, toda esa parte que se está inmovilizando. Es un vendaje que involucra varias articulaciones y puede ser pélvico, púbico o articulaciones de la rodilla, del pie, etcétera. El vendaje polisegmentario, este puede ser de dos tipos, puede ser simple, utilizando en lesiones recurrente, utilizando dedos, cabeza, muñones, y el vendaje en SPIC. Para muchos que van de paseo al campo y ven esos sembradíos de trigo, cebada, si ustedes observan, más o menos parecido a aquello. De ahí el nombre, no por la forma de vendado, se asemeja a una espiga de trigo o cebada. Se debe comenzar en círculos y luego haciendo vueltas en 8, como se puede observar. Y ahí tenemos el vendaje, ¿no?, en espiga. Siempre hay que empezar de la parte distal hacia la parte proximal en dirección del retorno venoso. Por ejemplo, aquí en este vendaje del pie, ¿no? A nivel de los dedos se ha empezado, luego hacia la articulación misma y para terminar aquello. Ahora tenemos algunos ejemplos de algunas partes del organismo que lo vamos a observar, unos 3 o 4 ejemplos. De rodilla BMT,
Un gusto recibirlos nuevamente. En esta ocasión, lo que vamos a presentarles es el manejo y vendaje de un tobillo esguinzado. El tobillo es una articulación tal vez la más expuesta a este tipo de lesiones, justo en esa zona donde tenemos ligamentos que están expuestos, por ejemplo, a torceduras. Cuando el tobillo se desplaza hacia afuera o hacia adentro, puede provocar un esguince. Esto, las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con ellas porque están más expuestas cuando se usan tacones y este tipo de calzado que no es tan cómodo y sí las puede exponer un poquitito más. Bueno, los ligamentos que se lastiman en este tipo de lesiones los vamos a ayudar, vamos a tratar de que no hagan tanto esfuerzo y para eso vamos a utilizar de entrada una venda común, la que ustedes pueden tener en casa, la que se puede conseguir en cualquier farmacia, y la vamos a empezar a colocar, justo como lo hace la doctora en este momento, con un anclaje en la parte superior del tobillo. Ahí vamos a apoyar nuestra venda, vamos con movimientos circulares, de una manera que no presione tantísimo esta parte de nuestro pie. ¿Sí? El propio paciente, la propia persona lo puede ir sintiendo, ¿sí? Porque uno mismo se puede vendar, por supuesto. Ahí lo que hace la doctora ya es bajar hacia la planta del pie, pasa por debajo de esa venda y vuelve a subir. Si se nota cómo estamos utilizando la venda para simular, para seguir el trayecto que normalmente llevan los ligamentos que han sido lastimados. Entonces estamos quitando presión a esos ligamentos y la venda nos va a hacer ese trabajo momentáneamente. Es bien importante que después de que tengamos una lesión de este tipo, lo vamos a presentar a un médico. Eso es bien importante, pero por lo pronto esto puede ser un tratamiento efectivo en casa, ¿sí? Vamos a trabajarlo así, lo vamos a hacer de esta forma, subimos, damos otro giro por la parte de arriba y bajamos por el otro lado, por el lado opuesto, ¿sí? Bajamos otra vez por debajo de nuestro pie, ¿sí? Cubrimos la planta y volvemos a subir. Entonces, este simple movimiento con la venda va a hacer que esa articulación trabaje de una manera mucho más segura. Eso es bien importante. Un esguince sí se cura con el descanso, pero también tenemos que dar oportunidad a que haya movimiento, a que haya movilidad en esa articulación, porque eso también nos va a acelerar los procesos de reparación. Aquí lo que queremos es eso, ¿sí? Pero de entrada vamos a darle seguridad a la persona para que pueda desplazarse, para que pueda caminar y para que pueda asistir con el médico, para que evaluemos el nivel de daño en ese esguince, el nivel de daño que podamos tener ahí y entonces sí, el tratamiento adecuado según el nivel 1, 2 o 3. Y ahí vemos que el pie quedó en perfecta posición, ¿sí? A 90 grados lo puso la doctora para hacer ese vendaje y está seguro ahora sí nuestro paciente para poder apoyar si es que puede, ¿sí? Porque se necesita que pueda apoyar lo más pronto posible y entonces acelerar la reparación. Yo los invito a que nos visiten en clínicas de rodilla para que podamos tratar este tipo de lesiones, que nos brinden su confianza para que podamos apoyarlos y eliminar este tipo de lesiones que no se vuelvan recurrentes. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente segmento. Vendaje de tórax. Empieza con una doble vuelta articular en la zona baja del tórax. Asciende con un vendaje en espiral. Al llegar a la altura de la axila, cruza la venda sobre el tórax hasta el hombro opuesto y pasa la sudadera. Recupera la venda bajo la axila del mismo brazo, pásala otra vez sobre el hombro y crúzala por la espalda hasta recuperarla por debajo de la otra axila. Repite el procedimiento en la otra axila. Acaba con un par de vueltas circulares sobre el tórax.
Se inicia con dos circulares de seguridad de la frente al occipital. Al llegar al parietal derecho, inmediatamente por encima de la oreja derecha, la venda baja y cruza la cara derecha a izquierda. Cubre el ojo y mejilla izquierdas y rodea la nuca para salir por el lado derecho debajo de la oreja. A continuación, cruza la cara de tal manera que tapa el ojo derecho. Pasa por entre las cejas hasta llegar más arriba de la oreja izquierda. Da una vuelta por detrás del occipital y sale por el lado derecho, desde donde sube un poco y cubre las 2/3 partes de la vuelta anterior. La venda baja de nuevo para repetir las vueltas anteriores, que son en forma de 8. Por detrás de la cabeza las vueltas suben de nuevo y por debajo en la cara descienden y se cruzan en el borde superior de los huesos nasales. 3 o 4 vueltas en cada lado son suficientes y se finaliza con vueltas circulares. Bueno, el último vendaje de ejemplo o se lo puede utilizar en pacientes que han sido operados de cráneo, donde se ha hecho una craneotomía y se tenía un apósito, habría que fijarlo, entonces se puede hacer el vendaje correspondiente en capelina, que lo llaman aquello, haciendo uso de 2 vendas. Muy bien, hemos terminado con esto, espero que les sea útil y nos vemos en el examen. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.